Fui soldado profesional del ejército colombiano 5 años, 2 en el cañón de La Llorona y el resto en la selva del Tapón del Darién. Cuento esto porque viví algo que nunca pude explicar y me cambió la forma de ver el trabajo, la vida y la muerte. Entré a los 22 para conseguir camello y ayudar a mi familia. En La Llorona aprendí a caminar sin hacer ruido, a distinguir hojas, insectos o gente y a dormir por pedazos. Ese entrenamiento me sirvió cuando me movieron al Darién. Entre el 2009 y 2014 pasaban menos migrantes que ahora, pero igual veíamos filas nocturnas guiadas por alguien. Si se podía, dábamos un trago de aguapanela y seguíamos. La orden era evitar líos, cualquier distracción se paga. Nuestro punto habitual era una lengua de tierra firme entre 2 zonas pantanosas. Allí armábamos cambuches, un puesto de guardia sobre el sendero y otro cubriendo un caño. Turnos de 2 horas. En teoría nadie quedaba solo. En la práctica, un baño o revisar una lona bastaba para dejar al otro unos minutos por su cuenta. El verdadero miedo no tenía colmillos. Era que una patrulla enemiga se deslizara sin ruido y nos cogiera dormidos. La noche clave empezó tranquila. A medianoche relevé a mi compañero, registro, hora, estado, todo normal. Él quedó en el segundo resguardo, yo adelante con el fusil cubriendo el paso. A la 1 escuché un arrastre que no sonaba animal, más bien tela sobre tierra húmeda. Di la señal. De la oscuridad salieron una mujer y una niña. Caminaban por el borde, no por el centro. La mujer llevaba el cabello hacia adelante cubriéndole el rostro. La niña se agarraba a la blusa. El monte se quedó sin grillos ni agua. Mi entrenamiento, identificar, ordenar alto, ver manos. «Alto, ¿a dónde van? ¿Necesitan agua?», dije. «Tengo aguapanela». Se detuvieron, sentí miedo, normal, pero esperé. La mujer habló sin alzar la cabeza ni la voz. «Cuídate para que no te suceda lo mismo que a tus compañeros». Miré hacia el segundo resguardo, estaba vacío, alcancé a ver el casco entre hojas, volví la vista al sendero para retener a estas 2 mujeres y ya no estaban, ni ramas ni crujidos, nada. No disparé, activé la luz roja de la linterna y avancé hacia el segundo punto. «¡Figueroa!», llamé. Tropecé con su cuerpo, tenía corte limpio en el cuello, el chaleco abierto y el portafusil colgado, el arma no estaba. En la tierra vi arrastre reciente, sin huellas claras por el barro. Pensé en una infiltración rápida desde el caño, 2 o 3 hombres avispados con cuchillos, silencio total. Me pegué al tronco, respiré, aseguré el arma y lancé 5 tiros al aire, la señal convenida. El eco apenas viajó, aún así el grupo de reacción llegó en minutos. Aseguraron senderos, buscaron hacia el agua y confirmaron lo evidente. Hallaron ramas cortadas, lodo pisoteado, un tronco de tela negra enganchado y la impronta de unas botas que no eran de nuestras tallas. Todo calzaba con un ataque sorpresa. Lo que no cuadraba era el tiempo. Yo había visto a la mujer y a la niña segundos antes. ¿Cuándo ocurrió exactamente el ataque? ¿Cómo salieron sin ruido y se desaparecieron así sin más? De día el monte retomó su sonido. Evacuamos el cuerpo con respeto. En el parte oficial quedó incursión rápida con pérdida de armamento. Lo otro, lo mío, se quedó entre pocos. Un cabo dijo que estaba viendo cosas por falta de sueño. Otro que en ese monte se aparecen almas que avisan. Y yo no discutí. Corrían rumores de rezanderas que trabajan para la guerrilla. Civiles dicen ver mujeres subiendo con bolsas pequeñas y rezos junto a caños. Nunca vi uno. Lo que sí sé es que la selva te deja a solas con la cabeza y cualquier sombra se vuelve señal de algo paranormal. Sin embargo, eso que yo vi, para mí fue muy real. A los 3 meses pedí retiro, no por cobarde, no estaba durmiendo, soñaba con la mujer apartando el cabello y mostrando una cara sin rasgos. Me despertaba y repasaba la secuencia para distinguir sueño de recuerdo, pero no siempre ganaba. Antes de salir me tocó un último turno, posición buena para observar y mala para retirada. Esta quedaba junto a un río angosto. A las 2 escuché pasos. Puse al nuevo a mi espalda, un chapoteo breve en la orilla. Del agua salió una figura baja con las manos arriba. «Me perdí del grupo», dijo. «Necesito indicaciones». «Deténgase ahí», ordené.
El nuevo pisó mal y casi cae barranco abajo. Lo jalé de la hombrera. Cuando volví la vista, la figura esa que había salido del agua ya no estaba. No escuché zambullida ni ola. El compañero preguntó: ¿reporto eso? Mantenga la calma, nada de alarmarse, respondí. Nadie más apareció. Ese fue mi último servicio. Entregué equipo, firmé papeles y me fui con alivio y vacío. Semanas después seguí preparando agua de panela en la cantimplora al amanecer por costumbre. Me reía solo y miraba por la ventana. Con el tiempo hablé con otros que patrullaron allá. A algunos se les presentó un hombre con sombrero, a otros nada. En los partes no hay fantasmas, cada quien carga su versión. Yo cargo una frase, marcas de arrastre y la certeza de que ese aviso me puso en alerta cuando debía. Cierro aquí, no busco convencer. Si creen que fue sugestión, está bien. Si creen que algo avisa, también. Aquella noche, a la una mujer y una niña me hablaron. Luego no estaban. Seguí el consejo y hallé a mi compañero sin vida y sin arma. Hice lo que tocaba. 3 meses después colgué el uniforme. Y esa es toda mi historia, Howard. Muchas gracias y yo apoyo su trabajo y el misterio paranormal de Colombia. Escribo esto porque, aunque no sé si lo que viví fue algo paranormal o algo más bien psicológico, creo que para mí sí fue muy real. Quiero dejar constancia de lo que me pasó en el tapón del Darién hace un par de años en tu canal. Yo viajaba con un grupo numeroso. Como casi todos, veníamos de distintos países con un mismo propósito: cruzar la selva para buscar un futuro mejor. No teníamos experiencia, solo esperanza y miedo. Los guías que contratamos parecían saber lo que hacían, hablaban con autoridad y decían que debíamos confiar en ellos. Al principio los obedecimos sin cuestionar, pero conforme avanzábamos me empezó a incomodar su actitud. Eran bruscos, se reían de la gente que se quedaba atrás y trataban con desprecio a los más débiles. Algo en ellos no me daba buena espina. Después de varios días caminando, llegamos a una zona más cerrada de vegetación. En ese tramo ocurrió lo que cambió todo. Escuché gritos al frente, luego voces fuertes que exigían dinero y movimientos de gente corriendo. Me acerqué un poco para ver qué pasaba. En una pequeña explanada, los guías habían reunido a casi todos los del grupo. Tenían armas cortas y los estaban amenazando. Gritaban que quien no entregara el dinero o los celulares se quedaría ahí amarrado. Algunos intentaron resistirse y los ataron con sogas, pero eso fue de un momento a otro y como yo iba bien atrás pensando o inmersa en mis pensamientos, pues no lo viví o no lo enfrenté de primeras. Me quedé paralizada unos segundos. No entendía cómo los mismos hombres que nos habían prometido ayudarnos ahora nos estaban asaltando. Tal vez ellos ni recordaban que aún faltaban algunas personas por llegar. Esa distracción fue mi oportunidad. Retrocedí sin hacer ruido y luego empecé a correr. El corazón me golpeaba el pecho muy duro y luego escuché que alguien gritó: allá va una, y sentí el impulso de seguir corriendo sin mirar atrás. 3 de ellos comenzaron a seguirme. El terreno era irregular, habían raíces, piedras húmedas y ramas que me golpeaban el rostro. Mi cuerpo se movía por puro instinto y logré tomar distancia porque era más joven y llevaba poco peso. No sé cuánto tiempo corrí. La adrenalina me hizo perder la noción del camino y en un punto vi una zona como más clara, con menos lodo y me escondí detrás de unas plantas grandes. Desde ahí escuché pasos, voces que se alejaban y después solo silencio. Cuando sentí que ya no estaban cerca, traté de ubicarme. El sol se estaba escondiendo y la selva se llenaba de sombras. Estaba sola, sin comida ni agua. Pasó un tiempo, no sé en sí ni cuánto, pero en medio de ese miedo vi a unos metros la figura de un anciano. Parecía estar recogiendo frutos o plantas, algo así. Llevaba ropa completamente blanca, incluso hasta sus zapatos. Tenía el cabello largo, casi hasta los hombros, y una barba del mismo color. Su presencia me dio un poco como de esperanza. Le hice señas y le grité entre comillas, pero muy bajito, que me ayudara. Él giró lentamente la cabeza, me miró y sonrió, pero no se acercó.
Lo que sí vi es que su dentadura era oscura. Solo sonrió y paso a paso, muy lento, comenzó a caminar en dirección contraria. Le volví a pedir ayuda y di un par de pasos hacia él. El anciano se limitó a observarme, sonriendo, y luego se alejó entre los árboles por completo. Me quedé con un vacío en el estómago. Pensé que iría a avisar a los hombres que me perseguían y sentí pánico. Me cambié de escondite por seguridad y me cubrí con unas hojas secas para que no me vieran. El cielo se oscureció por completo. La noche cayó encima y yo esperando mi final. Mientras intentaba calmar la respiración, escuché algo detrás de mí. Eran como ramas moviéndose con cuidado. Me volteé despacio y vi al mismo anciano a unos metros. Esta vez no parecía estar de pie, sino formando parte como de un árbol. Así como digo, parecía que surgiera del interior del árbol. Su cuerpo se confundía con el tronco, pero podía distinguir su rostro. Me hizo una señal llevándose un dedo a los labios, como pidiéndome silencio, y luego apuntó con la mano hacia un matorral. Sin pensarlo, me arrastré hasta ese lugar y me agaché. Pasaron pocos minutos cuando oí voces y pasos. Eran los mismos hombres que me buscaban. Estaban cerca, gritando que sabían que no podía estar lejos. Uno de ellos rompió ramas con un machete. Yo sentía que el corazón me iba a delatar. En ese instante recordé la señal del anciano y permanecí inmóvil. Los hombres pasaron tan cerca que pude oler el sudor y el cigarrillo. Uno de ellos se detuvo, miró alrededor y dijo que era mejor regresar antes de perderse, y se fueron echando la madre. Esperé hasta que el ruido se apagó completamente. Cuando salí de mi escondite, el anciano ya no estaba. El árbol donde lo había visto tenía la misma forma, pero sin su rostro. Lo toqué y sentí la corteza fría y algo húmeda, y agradecí en voz baja sin saber a quién le hablaba. Decidí que no seguiría adelante con el plan de cruzar la selva, y quería salir de ahí viva, así tuviera que retroceder. Empecé a caminar de regreso sin rumbo específico y la oscuridad era total, pero mis ojos se fueron adaptando. A lo lejos, entre los árboles, apareció una luz tenue. Era el anciano otra vez, iluminado por una claridad blanca pero muy poca. Cada vez que avanzaba unos metros, la figura desaparecía y volvía a verse más adelante, siempre junto a un árbol distinto, como si me indicara por dónde debía ir, y lo seguí sin dudar. El camino era difícil, tropecé varias veces y me rasguñé las piernas. Aún así, la sensación de que me estaban guiando me daba fuerzas. La luz del anciano me llevó hasta un claro donde se escuchaba agua corriendo. Reconocí el sonido de un arroyo, bebí y me lavé la cara. Sentí que el cuerpo recuperaba algo de energía y cuando levanté la vista lo vi por última vez del otro lado del arroyo. Estaba quieto, con la misma expresión serena. Levantó la mano como despidiéndose y poco a poco se desvaneció. Seguí el curso del agua y después de varias horas caminando encontré una choza donde vivían unos campesinos. Me dieron comida y un sitio donde dormir. Lloré sin poder detenerme, les conté lo que me había pasado y ellos solo me miraron. Uno de ellos, un hombre mayor, me dijo que en esa zona a veces se aparecía el guardián del monte, un espíritu que protege a los que son perseguidos o están perdidos. Me aconsejó agradecerle cada vez que recordara la experiencia, porque no todos los que se pierden en esa selva logran salir. No supe qué pensar. Parte de mí quería creer que fue una alucinación producto del miedo y el agotamiento. La otra parte, la que todavía siente paz al recordar esa sonrisa, cree que el anciano fue real, aunque no del todo, de carne y hueso. Después de salir del Darién, no intenté más el viaje. No por miedo al camino, sino porque entendí que esa selva me había salvado la vida a su manera y que aquí donde estoy también puedo tener un futuro. Y eso es todo, Howard. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio colombiano. Me llamo Andrés y escribo esto porque estoy cansado de que me tilden de mentiroso. Cuando intento contar lo que pasó en el tapón del Darién, algunos se ríen o me dicen que fue sugestión por el cansancio. Yo no necesito convencer a nadie, solo quiero dejar un relato claro, como lo viví.
Estaba cruzando la selva con un grupo. No voy a entrar en rutas ni cifras. Diré únicamente que caminamos varios días entre barro, caños y lomas. El monte te enseña rápido a moverte en silencio. Uno aprende a no armar boroló y a guardar energía. En el grupo habían familias, un par de muchachos que se veían azaraos y una mujer embarazada a la que todos abríamos paso cuando el sendero se estrechaba. Comíamos lo justo, cada parada duraba lo estrictamente necesario. El guía era un tipo seco, de pocas palabras, que señalaba raíces firmes para evitar pantanos hondos. La primera vez que la vi fue entrando la tarde. Íbamos bordeando un caño, el guía pidió atención, un niño se tropezó con una raíz y la madre lo levantó de un tirón, y ahí el grupo retomó el paso normalmente. En ese movimiento, a unos 20 metros apareció una joven parada al borde del sendero. Tendría unos 20 años, llevaba vestido claro, sin mochila ni botas, estaba descalza. La piel se le veía muy limpia, como si no hubiera cruzado ni un charco. Eso ya me pareció raro. La joven levantó una mano para pedirnos que nos detuviéramos. El guía frunció el ceño. Ella habló sin gritar, dijo que no siguiéramos por ese tramo, que más adelante había hombres esperando para quitarnos todo. Lo dijo con una seguridad que nos asustó. La embarazada apretó el paso para quedar detrás del guía. 3 del grupo se miraron dudando. El guía respondió que no podíamos desviarnos porque ya estábamos con la luz contada. Y la joven insistió: ese camino hoy no es para ustedes. Vayan por la senda que baja al caño y rodeen. Señaló hacia una zona oscura donde el barro parecía más traicionero. Un hombre de nuestro grupo, que venía empapado desde la mañana, le dijo que dejara la cantaleta y se quitara del medio. Otro sí la insultó. Un tercero se acercó con gesto de amenaza y la empujó del hombro muy fuerte. La joven no se cayó, pero dio un paso atrás. Nadie la defendió. Yo sí sentí vergüenza ajena y miedo al mismo tiempo. Ella nos miró uno por uno sin bajar la vista y luego se hizo a un lado con los brazos pegados al cuerpo y dejó que pasáramos. Cuando crucé a su altura, noté que sus pies no tenían barro de nuevo. Ese detalle me seguía dejando inquieto, porque incluso ahí, después del empujón, ella se había movido. Avanzamos, el guía mantuvo el rumbo original. Yo caminé mirando al piso para no perder la bota en el lodo. A los 10 minutos el sendero se abrió y subimos un repecho corto. Del otro lado, antes de una bajada, vi a la misma joven sentada sobre una raíz gruesa. Llegó antes que nosotros sin pasar entre la higuera. Nadie la vio adelantarse. Ella clavó la mirada en el hombre que la había empujado. Tenía la respiración muy tranquila, pero dijo algo que me dejó en shock. Ustedes no me conocen. Yo soy de la selva. No los voy a proteger porque me hicieron daño. El grupo se quedó en silencio, el guía no dijo nada, la embarazada se sobó el vientre como para calmarse, el hombre que la había empujado se rió sin ganas y dijo que si la selva era de ella, que le abriera camino, y ella se levantó despacio y se internó entre unas lianas, no hizo ruido, no dejó marca, cuando dimos 2 pasos ella no estaba. Seguimos por obligación, no teníamos dónde acampar ni margen de luz, caminábamos sin hablar, el calor apretó en la nuca y los zancos hicieron fiesta. A un lado quedó una charca de agua quieta con un olor que daba muchas náuseas. Yo me concentré en respirar por la nariz y no perder el paso. A ratos sentía que alguien nos miraba desde el monte. Me repetí que era paranoia por el susto y trataba de tranquilizarme. Oscureció más rápido de lo previsto. El guía dijo que faltaba poco para un sitio seguro. Yo me aferré a esa idea. Al salir de un tramo de raíces entrecruzadas, encontramos una zona de tierra firme y 3 casitas de madera sin luz. Un señor mayor nos indicó un espacio abierto para sentarnos. Nos ofreció agua y una sopa ligera. El grupo se fue sentando sin orden. Yo me quedé de pie, con la mochila colgando, mirando hacia la orilla del caño. La joven estaba sentada en el tronco, a 2 metros del agua, con las manos sobre las rodillas. No estaba mojada, creo que no tenía frío, parecía que solo estaba esperando. El señor mayor la miró de reojo y me preguntó si era de los nuestros, y yo le respondí que no. Dijo algo que la verdad no entendí o lo entendí a medias, más o menos así.
Aquí, cuando alguien avisa, hay que escuchar, muchacho. El hombre que le había empujado se acercó para retarla otra vez, que por qué no seguía y que qué estaba haciendo allí. Ella no lo miró, solo miraba el agua. Cuando él le habló, la joven repitió lo de antes con el mismo tono parejo. No los voy a proteger porque me hicieron daño. Esa noche dormimos por turnos. Yo cerré los ojos, pero el cuerpo quedó en alerta. Desperté 2 veces. En una de esas miré hacia el tronco y no la vi. En la otra la vi en contraluz, parada junto al caño con el vestido claro. Me dio la impresión de que vigilaba algo en la orilla. No lo voy a negar, me dio bastante miedo. Al amanecer, el señor mayor nos dijo que siguiéramos por la ruta baja, más pegada al agua para evitar problemas. El guía no discutió. El hombre de la mochila roja, otro, no el del empujón, sugirió que lo mejor era agradecer y no quedarse. Nos pusimos en marcha y la joven no apareció. A media mañana, al cruzar por un tramo estrecho con lodo hasta los tobillos, 3 hombres salieron del monte. Llevaban la cara cubierta y armas cortas. Gritaron que tiráramos las mochilas y los celulares. El guía levantó las manos y nadie intentó hacerse el héroe. Nos revisaron con calma. Uno de ellos apretó fuerte el hombro del que había empujado a la joven y le dieron varios cachazos, dejándolo muy pero muy mal, sin ningún motivo en particular. La embarazada temblaba, pero no la tocaron. En 10 minutos Howard se fueron con lo que quisieron. Fue un asalto limpio, sin golpes, o bueno, no al resto, solo a ese tipo. Ahí nos quedamos en shock. Nadie lloró, nadie habló. El guía nos reunió, contó pérdidas y dijo que lo importante era seguir y salir de ese lugar. Retomamos el paso con la cabeza baja. A mí me ardía el estómago por la impotencia. No sabía si los hombres iban a volver. Llegamos a un punto donde la selva se abre y se escuchan voces de gente que ya va y viene con otras preocupaciones. Yo me senté y miré al monte con rabia y con vergüenza. El señor mayor que nos dio sopa dijo que la selva tiene guardianes y que no es sano hacerse el valiente. Y yo le creí, pero pues ya que... Pienso en ese instante en el que el hombre la empujó. Pude haber dicho algo, aunque fuera un respete, ¿no? Y no lo hice. Me quedé mirando el piso por no armar un mierdero. Esa omisión me pesa. No sé qué o quién era ella. No sé si es un alma, guardiana o simplemente una aparición que recoge las historias de la gente que se quedó pues en el camino. Solo sé que la vimos limpia, sin barro en los pies, en un lugar donde todo se ensucia, y sé que nos advirtió con tiempo y nadie la quiso escuchar. Al contrario, fue agredida. El tapón del Darién me enseñó a no jugar con el margen de error, y aquella joven que dijo ser de la selva me dejó claro que el respeto no es solo cortesía, es también una forma de cuidado. No busco convertir esto en un cuento, lo dejo en limpio para quien quiera escucharlo o leerlo sin burlas. A los que cruzan les deseo camino seguro. Si en algún punto una voz les pide cambiar de ruta, denle una oportunidad a ese aviso. Puede que ahorren un susto. Yo no tuve ese reflejo en el momento justo y al día siguiente nos asaltaron. Nos quitaron todo el dinero y formas de comunicar que me costaron duro para poder pararme una vez llegué al otro lado. Cuando recuerdo esas palabras, me hierve un poco la sangre por lo tonto que fui. Aprendí tarde, pero aprendí. Un saludo, Howard, y yo apoyo el misterio de Colombia. Me llamo Milena, soy de Colombia y lo que voy a contar me cuesta explicarlo con palabras normales. No lo viví con el cuerpo sino con la conciencia. Desde hace años tengo una sensibilidad que me permite salir del cuerpo mientras duermo. No lo decidí ni lo busqué. Empezó a ocurrir cuando tenía 23 años y con el tiempo aprendí a reconocer cuándo se acercaba a esa sensación. No siempre entiendo a dónde voy ni por qué ciertos lugares se me muestran, pero lo del tapón del Darién fue diferente. La cuento porque sigue regresando en sueños con la misma claridad de aquella noche. Eran casi las 11 cuando me acosté. No buscaba tener ninguna experiencia espiritual. Cerré los ojos y de pronto el aire se volvió más frío. Sentí mi cuerpo liviano y al mirar me vi acostada sobre la cama y entendí que estaba fuera otra vez.
Todo se oscureció, aunque no era una oscuridad vacía, sino profunda, como si flotara dentro de una corriente. Poco a poco el entorno tomó forma. Estaba de pie sobre un bote angosto que se movía sin rumbo por un pantano. A los lados habían árboles enormes con raíces hundidas en el agua. No había luna, el cielo estaba cubierto y el ambiente olía a barro y a hojas podridas. Pensé que soñaba hasta que escuché una voz serena a mi lado. Milena, estás viendo el lugar donde se ahogan los que intentan cruzar. Era mi guía espiritual. En otras ocasiones se me había manifestado con esa voz masculina y tranquila, y pregunté qué hacía allí, y respondió: has venido a mirar para entender el peso de estas aguas. El bote avanzaba despacio. Al mirar el agua noté movimiento bajo la superficie. Me incliné y vi cuerpos flotando, hombres, mujeres y niños cubiertos de barro. No se movían ni hacían ruido. Sentí miedo y como si me ahogara, pero el guía me pidió que no huyera. Mira el fondo del pantano, dijo. Obedecí y vi una corriente formando una espiral. Dentro, destellos de luz subían y bajaban como pequeñas llamas en el agua. Son las almas que no han terminado su tránsito, me explicó. Sus cuerpos quedaron atrapados y no logran salir. De pronto el bote se detuvo y me encontré en tierra firme. A mi alrededor habían restos humanos, mochilas rotas, botellas, pedazos de tela. Me agaché y supe que pertenecían a los que nunca salieron de la selva. Sentí que me observaban aunque no los veía. Le pregunté al guía por qué me llevaban a ver eso. Para que recuerdes el sufrimiento de los que quedan, la selva no solo guarda vida, también guarda muerte. Mientras lo escuchaba, una de las luces del pantano se elevó. No tenía forma, pero su energía era suave, como la de un niño. Subió lentamente hasta perderse entre las ramas. Otras luces quedaron suspendidas, esperando. El guía me pidió que orara. No soy religiosa, pero cerré los ojos y pedí que esas almas encontraran descanso. A medida que repetía la oración, el agua se calmó, el olor fuerte desapareció y la oscuridad se aclaró. Entonces la voz me dijo que era hora de volver. Sentí un tirón en el pecho como si alguien me jalara hacia atrás. Todo se desvaneció. Pasé por una franja azul brillante y de pronto estaba en mi habitación de nuevo. Mi cuerpo seguía acostado de lado. Entré con cuidado, respirando con esfuerzo. Al abrir los ojos eran las 3 de la madrugada y tenía las manos frías y muy temblorosas. No dormí más esa noche. Al amanecer aún sentía el olor del pantano en mi ropa. Me bañé, pero no se fue. Solo yo podía olerlo. Al día siguiente se lo conté a una amiga que entiende de temas espirituales. Me dijo que el Darién es un lugar de tránsito, donde las almas quedan atrapadas porque el miedo o la forma en que mueren no les permite avanzar. Sus palabras coincidían con lo que mi guía me había explicado. Durante semanas soñé con agua, a veces era un río, otras un charco donde se reflejaban luces. No era pesadilla, pero siempre despertaba con un peso en el pecho. Con el tiempo esos sueños se fueron espaciando, solo uno se repite a veces. Camino entre hojas secas, escucho un arroyo y alguien me susurra que las luces ya encontraron salida. Cuando pienso en los migrantes que pasan por el Darién, recuerdo esas luces y rezo en silencio por ellos. Tal vez mis pensamientos no cambien nada, pero después de lo que vi, sé que toda intención de luz cuenta. No sé si aquello fue un sueño lúcido, una proyección o un viaje del alma. Solo sé que estuve allí y sentí las presencias de quienes no pudieron salir. El tapón del Darién para muchos es solo una frontera. Para mí es el punto donde comprendí que la muerte también deja caminos y que algunos aún esperan que alguien los mire para poder seguir. Y eso es todo. Muchísimas gracias y yo apoyo tu trabajo. Hola Howard, espero que estés bien. Te escribo otra vez para ver si puedes sacar mi historia en otro episodio del Darién, pero porfa, anónimo, ¿sí? Esto no me pasó a mí directamente, sino a mi mamá, cuando vivía allá en medio de la selva, por el lado del tapón del Darién, allá donde no llega ni la señal, ni alguna carretera pues muy visible, ni nada. Eso es puro monte, Howard.
Ella me comentaba que allá hay cosas que no son de este mundo y que si uno no tiene cuidado, se lo lleva al mismo monte. Decía que allá viven unos duendes chiquitos pero bravos y que hace muchos años llegaba gente extranjera buscando oro, gringos o venezolanos, no sé, gente que no era de por allá. Pues resulta que esos manes se metían pa'l monte con sus picas y sus ollas a cavar y después no volvían a salir. Los duendes se los llevaban. Decía mi mamá que el monte se los tragaba así sin más, ni gritos, ni rastro, ni nada. Una vez, según ella, un señor del pueblo dijo que había visto cómo un extranjero se fue detrás de unas luces que parecían como velas, como si alguien lo estuviera guiando. El man dice que siguió las luces creyendo que era otra gente buscando oro también. A los días lo encontraron muerto con los ojos abiertos, lleno de tierra hasta en la boca. La gente decía que los duendes lo habían enterrado vivo, que esos bichos hacían eso cuando uno profanaba su territorio o hablaba muy alto en el monte. Mi mamá también contaba de una cosa que no sabía si era la madre monte o qué carajo, pero que salía de noche a los montes dando alaridos, como si llorara. Esa cosa, según ella, se metía a las cocinas de las casas viejas, sobre todo donde había fogón de leña, y se comía los tizones encendidos, así como si fuera yuca asada. Decía mi tía, hermana de mi mamá, que eso iba a la casa de ella cada tanto. Una noche la escucharon los perros llorando, no ladrando, sino llorando, como si tuvieran miedo. Y luego se oyó como algo entró al fogón, se escucharon los tizones tronando y un olor como a carne quemada. Cuando mi tía se asomó por la rendija de la puerta, vio una sombra encorvada, grandota, y los ojos brillaban como los de un gato. Apenas esa vaina se dio cuenta que la estaban mirando, chilló como si le estuvieran matando y salió pa'l monte tumbando las matas del patio. Eso fue por los lados de un caserío que se llama La Honda, entre los caminos del río Jurado, antes de llegar a la parte más espesa del Darién. Allá la gente no aguanta mucho viviendo porque dicen que el monte los enloquece. También hubo una vez que unos primos de mi mamá se quedaron parrandeando en el pueblo, tomaron hasta tarde y cuando ya iban para la casa, como a las 12 o 1 de la mañana, venían gritando y cantando haciendo bulla. Dice mi mamá que de pronto escucharon que un niño empezó a llorar a lo lejos, en medio del camino obviamente. Ellos pensaron que era alguien perdido y le gritaban que se callara, que iban a ayudarlo, pero el llanto se fue acercando más y más hasta que ya sonaba pegado detrás de ellos como si el niño les respirara en la nuca. Uno de los primos miró pa' un árbol y dice que ahí estaba, un niño chiquito, descalzo, con la cara sucia y los ojos blancos, llorando muy bajito. A esos manes se les quitó dizque la borrachera en seco. Salieron corriendo, pero esa vaina los siguió hasta la casa. Decían que mientras corrían sentían los pasos detrás, chiquitos pero rápidos, y el llanto no paraba. Cuando llegaron, la mamá de ellos salió a abrir la puerta y justo antes de cerrar escucharon otra vez al niño llorando, pero ya como desde el techo. Esa noche nadie durmió y cuando amaneció encontraron el patio lleno de huellitas chiquitas marcadas en el barro. En la casa, según mi mamá, uno sentía a las brujas en el techo. Eso era algo normal allá, casi toda la gente lo vivía. A veces sonaban las tejas y se escuchaba como si arrastraran cadenas o si un animal muy pesado caminara por encima. Mi mamá decía que no era un animal porque cuando se iba volando se oía el aleteo fuerte como si fuera un pájaro gigante. Una vez ella misma vio una de esas sombras levantarse del techo y cruzar al cielo. Dijo que tenía forma de mujer, pero con alas como de murciélago. Mi abuela, que era rezandera, echó agua bendita por toda la casa y dijo que esas eran brujas que se quitaban la piel para volar y que se alimentaban de la sangre de los niños recién nacidos. Y en la finca de mi papá, que quedaba por el lado de un guía, el Moán quiso llevarse a la hija de una señora que cocinaba para los trabajadores. Esa muchacha se llamaba Mariana y era bien bonita. Un día estaba lavando ropa en el río y de pronto empezó a oler a tabaco fuerte, pero nadie fumaba. Ella levantó la cabeza y vio a un hombre metido en el agua, con el pelo hasta los hombros, los ojos verdes y la piel como si fuera de pez. El hombre la miraba y le sonreía y ella quedó como tonta, quieta, sin poder moverse. Si no es porque el perro de la finca empezó a ladrar y el capataz llegó gritando, ese bicho se la lleva. Dicen que el Moán se metió al agua y se fue, pero el río se revolvió como si algo grande hubiera caído.
Después de eso la muchacha no volvió a ser la misma, se enfermó, no comía y todas las noches se levantaba a mirar para el río, diciendo que él estaba llamándola. La mamá tuvo que llevarla donde una curandera y allá le hicieron un baño con ramas amargas. Dicen que del agua del baño salió un pelo largo, negro, como si alguien lo hubiera dejado ahí. Y bueno, Howard, otra cosa que mi mamá decía es que allá la guerrilla buscaba brujas, literal, que iban donde mujeres que sabían rezos o hacían trabajos, para que les ayudaran en los combates. Una vez contó mi tío que escuchó una conversación de unos manes de la montaña diciendo que una vieja les había dado un polvo que hacía que los soldados no los vieran, y también decían que cuando la mujer esa rezaba, el monte se ponía raro, los animales no hacían ruido y el aire dizque olía muy mal. Por allá eso no es raro, la gente cree más en lo que no se ve que en lo que se toca. Mi mamá murió hace años, pero hasta el último día decía que el monte del Darién guarda cosas que no deben nombrarse. Hola Howard, te pido que cuentes esto en anónimo. Tomé la decisión más torpe de mi vida, cruzar solo, sin grupo y sin guía por el Darién. Pensé que así me ahorraba problemas, que nadie me haría la cantaleta para sacarme más plata. La realidad me aterrizó a golpes. Allá adentro, la selva no perdona a los que creen que pueden más que ella. Salí desde la orilla colombiana con lo básico. Los primeros días me fue bien porque iba pegado a la ruta por donde caminan los grupos. Caminaba en las horas frescas, me detenía cuando el sol se ponía bravo y buscaba dormir junto a caños de poca corriente para tener agua a la mano. Aún así, la humedad me dejó la ropa curtida y el cuerpo rendido. Aprendí rápido a no gastar fuerza hablando. Mis pausas eran para comer algo, ajustar los cordones y respirar con calma. El problema empezó al cuarto día. 2 tipos se me aparecieron en un claro. Llevaban mochilas más grandes que la mía y hablaban como si mandaran. Me preguntaron por el guía y les dije que iba solo. Se rieron. Uno comentó que eso estaba prohibido por allá, que todos debíamos ir con un equipo. El otro me dijo en voz baja que mejor me sumara por las buenas, que ellos sabían llevarme por un camino bacano y seguro. No me gustó su tonito, respondí que prefería seguir mi paso, solo. Cambiaron la sonrisa por disgusto y ahí me alejé sin darles la espalda, y ellos se quedaron murmurando. Al 5.º día me volvieron a salir al paso otros 3, con el mismo cuento. Esta vez fueron más directos. Uno me paró delante y me dijo que así no se cruzaba, que por libre terminaba perdido o muerto. Cuando vio que yo no aflojaba la billetera, se puso rabón y soltó un "entonces que le pase lo que le tenga que pasar, piró". No grité ni armé mierdero, nada. Obviamente sabía que me tenía que cuidar ahora de todo, no solo de la selva, sino de esa gente también. Me retiré con cuidado, pero por dentro iba hirviendo. Pensé, coman mierda, me abro por otra senda y listo, que les voy a pagar vacuna por caminar. Me metí por un desvío que parecía menos pisado. Las marcas de botas desaparecieron poco a poco. La vegetación se cerró. Las copas de los árboles se juntaron tanto que apenas quedaban unas rendijas del cielo. Caminé 1 hora larga convencido de que estaba cortando camino. A la 2.ª hora ya no supe si avanzaba hacia el norte, el sur o el mismo punto una y otra vez. El GPS del teléfono marcaba líneas sin sentido. La red estaba muerta. El mapa que había descargado no servía y me detuve a escuchar. No oí voces, ni risas, ni el ruido normal de los ríos, nada. No me podía quedar quieto, seguía en línea recta, fijándome en un tronco alto como referencia. A los pocos minutos el terreno se inclinó hacia abajo, el suelo estaba cubierto de hojas grandes y resbalosas. Bajé con cuidado, tanteando con la suela para no partirme una pierna. Entre lianas y ramas en medio de la bajada vi una roca enorme. Tenía una forma irregular, casi como un lomo de una ballena y estaba medio tragada por la selva. Me llamó la atención que a un costado de la vegetación se dejaba ver un paso estrecho, despejado desde la base de la roca hasta una boca oscura en la piedra. Era una entrada como de una cueva. Lo primero que pensé fue que alguien se estaba quedando ahí.
El sendero, entre comillas, hacia la boca de la roca estaba muy limpio, sin hojas sueltas, como barrido por pasos repetidos. A los lados encontré señales, pues digamos que de vida humana: ropa vieja mojada, camisetas retorcidas, correas sueltas, maletas aplastadas, botellas cortadas, celulares que ya tenían la pantalla medio rajada o viejos. Algunos incluso se veían un poco más recientes, que conservaban carcasas, digamos que sin tanto barro. Eso pues me inquietó. Si era refugio de gente, ¿dónde estaban? Me acerqué a la entrada con la linterna del celular en modo bajo. No quise gritar hola ni anunciarme nada. Tenía mucho miedo, muchos nervios. Di 3 pasos hacia adentro y eso tenía un olor agrio. Avancé unos metros más. El pasillo se abrió a un espacio más grande donde entraba una luz rara desde alguna fisura de arriba. No era sol directo, pero mantenía la penumbra iluminada lo suficiente como para distinguir formas en el suelo. Lo que vi me vació el estómago. Habían esqueletos en distintos estados, algunos completos, otros desarticulados. No se trataba de 2 o 3, eran muchos. Entre ellos se mezclaban mochilas medio abiertas, termos abollados, camisetas enrolladas como si alguien las hubiera hecho bolita, y cayeron ahí. Pasé la linterna con cuidado, temiendo tropezar. Algunas calaveras tenían aún trenzas o hilos de gorra pegados. No vi tierra removida ni cruces improvisadas. Era un montón de silencio acumulado. En el fondo una silueta me detuvo la sangre. Sobre una especie de cama de hojas y telas o de trapos viejos vi un cuerpo enorme, grande, acostado de lado, encorvado, con un lomo subiendo y bajando. La primera idea que me disparó la mente fue un simio, un mico, algo así grande, un gorila. Tenía la espalda cubierta de algo oscuro y denso que parecía pelo mojado. También parecía un oso, pues normal, ¿no? Algún animal habría atacado a esa gente y ya. Pero el perfil del cráneo no era de un mono ni de un oso. La cabeza era alargada, con un hocico más parecido al de un lobo y sin orejas. No podría jurar la medida específica, pero la cosa ocupaba la mitad de ese rincón. Me quedé congelado, contuve la respiración pensando que si el pecho me sonaba, esa cosa abriría los ojos. No vi armas a la mano y empecé a retroceder sin darle la espalda. Un paso, otro paso y otro. En la entrada sentí el aire de afuera como si fuera otro clima. Al tocar la tierra del sendero barrido, me di la vuelta y caminé sin correr, apretando la boca para no hacer ningún ruido. No hice 20 metros cuando escuché un rugido que me desarmó. Me tiré de inmediato al monte, me metí bajo un entremado de raíces y también de muchas hojas y me cubrí con tierra húmeda y hojarasca como pude del miedo. Se me salieron las lágrimas pensando que venía por mí. Empecé a respirar por la nariz corto para que no se me viera el pecho. El rugido volvió más largo y después de eso escuché golpes contra el suelo. Eran como pisadas pesadas, la tierra vibraba con cada impacto, pero no puedo afirmar que fuera ese animal, pero nada humano suena así en ese terreno. El tiempo perdió forma, me quedé quieto hasta que las manos se me durmieron y la cara se me pegó al barro. Cuando ya no vi nada, me arrastré un par de metros y me quedé otra vez inmóvil. Pensé en levantarme y correr, pero si esa cosa seguía cerca, el ruido me delataba. Esperé a que la oscuridad cerrara del todo, entonces avancé a tientas sin linterna porque no quería escandilar ojos que yo no veía. Caminé con las manos al frente, tocando troncos, probando el piso con las puntas de las botas, parándome cada 10 pasos para escuchar. No voy a fingir que fui estratégico, estaba perdido y tenía pánico. Mi plan, entre comillas, fue alejarme tanto como pudiera de esa roca. Paré solo una vez para beber 2 sorbos de agua tibia y tragar un pedazo de galleta blanda. A medianoche ya el cuerpo me pasó factura. Sentí calambres, tiritera y la cabeza me daba vueltas. No dormí, repetí en la mente que debía amanecer vivo. El primer resplandor me dio valor para moverme otra vez. Elegí caminar en diagonal hacia donde creí escuchar agua lejana. A media mañana encontré un caño angosto. Me lavé la cara y los brazos, tenía los dedos llenos de barro seco y la camiseta pegada a la piel. Seguí corriente abajo.
El caño se abrió a un tramo con piedras más claras. En una de esas piedras vi marcas de suelas más recientes que lo que yo venía pisando. Eran huellas pequeñas y otras más grandes, como de grupo variado. Eso me reanimó. Aceleré sin correr para no gastarme. El tercer amanecer me encontró con la lengua seca y el estómago vacío. Empecé a hablarme solo para no caer en ese hueco en el que uno se deja ir. Me dije que tenía que mantener el paso y no hacer inventos. A media tarde, desde un recodo del caño escuché voces. Era gente. Subí por una orilla llena de raíces y vi a unos 50 metros un grupo con mochilas y bastones caseros. Un hombre me señaló. Otra persona chifló. Cuando me acerqué, una señora me ofreció agua sin preguntar nada. Un muchacho me miró de arriba abajo y dijo: «Este man viene muy mal». Supongo que mi cara pues lo decía todo. No les conté de una lo de la cueva, apenas dije que andaba perdido y que llevaba días sin rumbo. Me dieron arroz con sal y me dejaron quedarme al final de la fila durante el resto del día, ya en la noche cuando nos detuvimos a descansar. Caminé con ellos 2 días más hasta salir a un sitio con gente local, bateas y humo de cocinas. Pagué por una hamaca, dormí 12 horas seguidas con la mochila amarrada a la muñeca. Y eso es todo, Howard. Si decides contarlo, te pido que dejes mi nombre guardado. A mí el camello ahora me toca en otra parte y no quiero que la gente me busque para preguntar dónde es la cueva. Ojalá nadie la encuentre. Ojalá solo haya sido mi cabeza. Y eso es todo. Un abrazo desde el exterior. Solo quiero dejar escrito lo que viví en el tapón del Darién porque todavía me despierto con la misma sensación que tuve allá. Si piensas que fue cansancio o estrés, lo entiendo. Yo también me lo repetí. Aún así, hubo detalles que no encajan fácil. Soy de Panamá, pero no conocía esa selva por dentro. Siempre escuché historias desde Colón sobre lo duro del paso y eso. Por razones personales terminé cruzando un tramo con un grupo. Salimos temprano de un caserío donde vendían agua, botas y linternas. Yo llevaba lo justo: 2 mudas, poncho, comida, agua y un botiquín pequeño. No me creo valiente, pero caminaba con el mismo miedo de todos, intentando pues no quedarme atrás. El guía repetía: «No griten ni se salgan del sendero». También decía: «Sigan el paso». Al inicio el grupo hablaba pues muy bajito. A la segunda hora ya nadie conversaba. Cada quien respiraba pues para sí mismo y en sus pensamientos. El tercer día, a las 4 de la tarde, entramos a una zona como de pantanos, una franja larga de agua turbia entre árboles altos. El guía pidió silencio y marcó unas raíces muy firmes. Dijo: «Por aquí el piso aguanta». A la izquierda el agua tenía una película como aceitosa, olía como a agrio, como a agua vieja, y al principio el cruce fue puro esfuerzo. El agua a media pierna, el fango succionando las botas. El guía chasqueó la lengua para apurar, y la hilera o la fila pues avanzaba pero como a tropezones. En la mitad la vista se estrechó. No veíamos más allá de 10 metros. El olor pues cambió también. Yo sentía muchas náuseas. No sabía si era el agua podrida o qué. Y me encontré pues con la siguiente raíz. Entonces ahí en esa raíz vi una bolsa negra inflada a medias, encajada entre los 2 troncos. La corriente como que la empujaba y la devolvía, como si estuviera amarrada. No estaba rota, pero por una esquina salían burbujas finas. El guía se me pegó y me dijo muy bajo, como para que los demás no escucharan: «Mire al frente y avance, nada más». Sonó más a instrucción que a regaño. Le hice caso y seguí. El pantano no terminaba. Cuando salimos a un borde seco, el guía ordenó descansar de pie con la mochila puesta. El siguiente pantano era más hondo. El guía señaló otra línea de raíces. Cuando entré, el agua me llegó a la cintura. El lodo empujó hacia arriba la bota izquierda.
Me detuve para no perderla. El olor creció. La mujer de adelante quedó rígida mirando a la derecha. En la superficie se formó un círculo lento, como remolino sin mano. No había ninguna rama ni ningún animal o algún pez. El círculo creció y se deshizo sin ruido. El guía alzó la mano para compactar la fila, la hilera, y nadie habló. No quiero exagerar, he repasado esa tarde con cabeza muy fría, Howard, y en ese momento escuché detrás como si me hablaran, pero era una voz muy leve, como voces de niños recitando muy bajito. Me giré a medias, la gente seguía en su paso normal, nadie movió la boca. El murmullo duró unos segundos y luego ya se esfumó. A la mujer sí se le notaba como miedo en la voz o en la respiración. Al salir del segundo pantano, el guía nos agrupó en un pedazo de tierra firme con raíces entrelazadas. Tomamos agua a sorbos, entonces nos dijo: cuando crucen pantanos, no miren atrás, sigan el paso que traen. Si sienten que los están llamando, digan que van para el pueblo y sigan. Lo dijo como regla de seguridad y nadie respondió. Subimos un repecho. Detrás de mí, el muchacho de la mochila roja soltó un golpe seco al caer de rodillas y ahí se le rodó una medalla hacia un hueco de agua. Metió el brazo y no la alcanzó. El guía le dijo: déjala, déjala. El muchacho insistió, metió más el brazo y el agua del hueco se contrajo como si respirara y la medalla desapareció. Cuando él ya sacó la mano de un tirón, pálido, pues tenía unas cortadas como rasguños, pero tocó seguir sin decir nada ni opinar ni nada. Obviamente todos teníamos miedo. La noche nos alcanzó, armamos un descanso con lonas y cuerdas. La selva de noche es otra cosa, Howard. Comimos, algunos rasparon el cucayo como premio, yo casi no probé bocado. Me acosté sobre la lona, mochila por almohada, y a medianoche me despertó una presión horizontal en el pecho. Respiré contando lento y se fue. A mi izquierda, el de la mochila roja estaba sentado, con la cabeza entre las manos, y dijo: soñé con una fila que no llegaba a ninguna parte, y yo lo que hice fue volverme a acostar. Al amanecer recogimos rápido, a la hora y media entramos en otro tramo de pantanos más angosto. A un lado del sendero vi 4 cruces de madera manchadas por humedad vieja. Nadie preguntó. Yo recordé algo que luego, en Bajo Chiquito, nos dijeron como si eso fuera normal. A quienes fallecen en ruta muchas veces los entierran en pantanos porque la tierra cede fácil. Esa idea me cuadró con el olor y el escalofrío como respuestas del cuerpo a una información pues que yo aún no tenía, ¿no? El caso es que pues sigo el cuento. Más adelante el guía dijo que faltaban 2 horas y media. Volvieron algunas conversaciones. Yo me quedé atrás, sostenido en mi ritmo. Cada vez que bordeábamos agua estancada, pues regresaba el mismo olor. Si me alejaba se iba, si me acercaba volvía. Tuve ganas de correr, pero no lo hice. Entramos ya, como dije, a Bajo Chiquito. Entrada pues tarde, algunos lloraron, nos pusieron en fila y nos registraron. Una señora local dijo: no boten basura al agua, y sin que yo preguntara agregó lo que ya les comenté, que en ciertos pantanos se entierran a los que no logran llegar para que el río no se los lleve. Ahí me calzó la pieza que faltaba, la nostalgia sin origen, las voces leves, el remolino sin mano, lo que le pasó al otro muchacho, y esa noche no dormí en hamaca. Al día siguiente me quedé mirando el río, pensé en las cruces, en la medalla, en la bolsa negra atrapada, y como que sentí que tuvimos mucha suerte, Howard, y esa es toda mi historia. Hola Howard, quiero que esto se cuente anónimo. Me gustó mucho que dieras espacio a estas historias del Darién, porque allí pasan cosas que muy pocos se atreven a contar, y yo soy, digámoslo de una forma u otra, testigo de eso. Salimos de Colombia buscando un futuro mejor. La situación allá está dura, sin trabajo ni oportunidades. Como muchos, decidimos cruzar la selva rumbo a Estados Unidos, el mejor país del mundo, ya que Colombia se volvió otra Venezuela.
Escuché tus relatos, Howard, cuando aún estábamos en Colombia y me dieron fuerza. Pensé que si salíamos con vida yo también contaría nuestra historia y aquí estoy cumpliendo mi promesa. El grupo con el que íbamos era grande. Había venezolanos, haitianos, cubanos y gente de otros lugares, incluso chinitos que tenían los ojos rasgados. Caminábamos con la esperanza y con terror al mismo tiempo. La selva es un monstruo vivo. La primera vez que algo raro pasó fue al segundo día. Mi esposo comenzó a decir que escuchaba una voz de mujer. No gritaba ni lloraba, solo murmuraba algo desde el río. Le dije que era el sonido del agua o de los insectos, pero él insistía en que le hablaban. Cada noche la oía más clara, más cerca, y yo no escuchaba nada, pero su cara me inquietaba. Tenía los ojos fijos hacia el monte, como si algo lo llamara en serio. A la tercera noche, ya todos escuchábamos esa voz. Era un canto suave como un arrullo que salía del río cuando todo el grupo se quedaba en silencio. La melodía parecía como una voz humana, pero tenía un tono profundo que incluso le daba a uno temor. Pero no era un temor a lo sobrenatural. Nosotros pensábamos, y yo se lo dije a mi esposo, que lo más probable era alguna mujer por allá pidiendo ayuda. Pues eso pasa muy seguido allá, ¿no? Ya saben de las atrocidades que les hacen a las personas. Y allí fue cuando la conversación entre el grupo, los que nos entendíamos, comenzó. Algunos decían que era una mujer que se había ahogado y buscaba compañía. Otros aseguraban que era una bruja de agua. Otros hacían chistes de ella. Aún así, el miedo se nos notaba. Esa noche acampamos junto a un río ancho. Encendimos una fogata pequeña y tratamos de dormir. Cerca de la medianoche mi esposo se levantó de golpe. Me dijo que la mujer lo estaba llamando. Su voz sonaba a pocos metros del grupo. Cuando lo miré, noté que sus ojos estaban completamente blancos. Caminó hacia el agua como si no escuchara mis gritos. Intenté detenerlo, pero tenía una fuerza que no era normal. Lo abracé por detrás, pero me arrastró varios pasos. Decía que debía ir con ella, que lo estaba esperando. El canto se volvió más fuerte, era aterrador al mismo tiempo. Mi esposo forcejeaba conmigo y por un momento pensé que lo perdería. Fue entonces cuando un hombre afrodescendiente del grupo se acercó. No hablaba español, pero entendía lo que pasaba, o eso creía yo. Puso su mano en la frente de mi esposo y empezó a rezar en su idioma. No sé ni qué palabras dijo, pero su voz era firme, como si se enfrentara con algo. Mi esposo tembló, luego gritó y se desplomó en el suelo. El canto se cortó de inmediato. Todo quedó en silencio, nadie se movió. El hombre le revisó los ojos y yo vi que estaba bien. Mi esposo despertó al amanecer, no recordaba nada. Dijo que había soñado con una mujer vestida de blanco, parada sobre el agua. Le pedía que la acompañara porque estaba sola. Antes de alcanzarla, algo lo empujaba hacia atrás y despertaba. Nunca supimos qué fue esa presencia ni por qué lo eligió a él entre tantos que estábamos allí. Después de esa noche no volvimos a escuchar la voz. Ya caminamos en silencio hasta que logramos salir de esa selva maldita. Hoy vivimos en Estados Unidos y es un sueño haber dejado la tierrita atrás para avanzar con gente que sí entiende el sentido del dinero y el progreso. Tener seguridad es lo mejor del mundo, Howard. Gracias. Por aquí te esperamos y yo apoyo el periodismo paranormal. Mi pareja es del Darién y trabaja en migración. Recibe pasaportes, los pasa a Excel y controla cuánta gente entra. Suena simple, pero ese camello la metió en cosas que no tienen explicación. Escribo porque lo viví a su lado. En realidad para algunos puede ser algo tonto, pero para nosotros fue una experiencia inexplicable. La acompañé a conocer la estación, no estaba en medio de la nada, pero la selva mandaba, como quien dice. Turnos largos, llegadas por la lancha y por trocha. Lo fuerte ocurre en el atardecer, cuando se cruzaban embarcaciones y caminantes.
El primer golpe raro llegó en su primer mes. Una mujer haitiana se enfureció porque no podía seguir. Mi pareja le explicó que faltaba un dato y debía esperar. La mujer subió el tono en un idioma que no entendimos. Se desvistió hasta quedar en ropa interior, la señaló y recitó como un rezo, creo que al revés o no sé. Un guardia le dijo: «Señora, vístase». Ella la miró fijo, escupió al suelo, se vistió y sin quitarle la mirada a mi pareja se fue. Esa noche llegó en Pavá. A las 2:30 se sentó de golpe en la cama. Alguien me habló al oído, dijo. No recordó la palabra, pero igual al día siguiente volvió al puesto, muy asustada pensando que algo extraño había comenzado a ocurrirle. Una semana después el sistema se cayó y siguieron con el tema de meter los datos de la gente en Excel. Al restablecer la red, el archivo tenía 3 filas nuevas: nombre, fecha, país, sin número de pasaporte. En observaciones, una palabra que decía: no esperarán más. Nadie la había escrito, o eso fue lo que todo el mundo dijo. Al apagar la laptop, la palabra parpadeó en negro por un instante. Esa noche soñó con una fila inmóvil que la miraba directamente a ella. Empezaron a pasar cosas pequeñas. Las cámaras mostraron un parpadeo a las 3:07 de la mañana en el lugar y de vez en cuando se escuchaba un llanto afuera, aunque no hubieran niños. Los guardias salían y no encontraban a nadie, pero en las cámaras se veían personas caminar alrededor. Algunas vestían de ropa blanca y otras simplemente parecían no tener ropa. En la casa mi pareja una vez llegó y tuvo que dejar la mochila en la entrada porque traía barro, lodo, pero que en el día no se veía. Es decir, solo cuando llegaba a la casa esa mochila parecía aparecerle barro de la nada, por dentro y por fuera. Una madrugada oí un goteo en la cocina. No había llave abierta, pero sí una línea de barro dibujada en el borde del fregadero. La limpié como si nada. Obviamente pensé en algo raro, pero al día siguiente volvió a aparecer, pero en otro lugar. Un sábado almorcé allá. Ella lucía cansada, agotada por todo lo que le pasaba. Y es que aquí no estoy detallando a profundidad, pero fueron muchos ataques paranormales, sobrenaturales y también pesadillas. Incluso trataban de ahogarla, amanecía con morados, rasguños, moretones. Algunas personas pensaban que se los hacía yo, pero no. Incluso invitamos personas para que se quedaran a dormir allá y ellos experimentaron cosas paranormales muy fuertes, porque pues los dejaba dormir en la sala donde normalmente aparecían muchas manchas de barro y allí pues los azotaban con algo sobrenatural. Pero en su trabajo un guía pidió un documento extraviado. Y mientras estaban revisando eso, recuerdo que eso fue un caso muy particular, comenzó a oler como a cabello quemado. No había cocina, ni cigarrillo, ni nada, y todos giraron la cabeza y se miraban, y nadie comentó. Minutos después llegó una joven con vendaje, señaló un pasaporte al fondo del montón. «Ese es el de mi prima». Mi pareja la miró como enojada y dijo: «Espere su turno». Pero esa mujer insistió. Mi pareja tiró de la bandeja y ese pasaporte simplemente salió solo y quedó justo en la mano de esa mujer. Una funcionaria se persignó discreta, la otra tragó saliva y en ese momento la haitiana volvió y se paró justo detrás de la muchacha del pasaporte. No armó escándalo, esperó ahí simplemente y dijo con acento fuerte: «A veces cuando uno quiere seguir, alguien decide por uno». La verdad no entiendo qué quiere decir con eso. Ya en la casa, como a la misma hora de lo que ocurrió en las cámaras de seguridad en el trabajo de mi pareja, creo que eran las 3:07, pues mi pareja se sienta dormida, tenía los ojos cerrados y hablaba en un tono plano. «No miren atrás», lo dijo una y otra vez. Yo no la molesté, pero otra noche dijo: «No esperarán más», varias veces. La tocaba y no despertaba, volvía a acostarme e intentaba grabarlo, pero el video quedaba en mudo. Cuando me pidió acompañarla a una guardia nocturna, yo me quedé afuera, junto con proveedores. Hubo un corte breve de luz, el generador arrancó de nuevo y en ese parpadeo vi una silueta de una mujer frente a la puerta, cabello hacia adelante y parecía no tener ropa. Cuando ya volvió la luz, esta mujer ya no estaba. El guardia, sin asombro, dijo: «Aquí a veces pues se paran de esa forma y eso pasó desde que los haitianos vinieron».
Mi pareja aceptó una pulsera de hilo que una señora le dio para no abrir puertas. Después de eso, evitó engancharse con quien llegaba gritando, bajaron los choques y ella pudo concentrarse mejor en su trabajo. El último episodio nos partió. Llegó un joven inconsciente en camilla. Mientras esperaban traslado, mi pareja pidió su documento. Un amigo sacó un sobre mojado. Al abrirlo, cayó un papel doblado y mi pareja pues decidió abrirlo y leerlo. Y ahí decía: no esperarán más. Juro que no sabía de dónde salió. El muchacho balbuceó: no mirar atrás, y volvió a cerrar los ojos. Lo evacuaron en lancha y mi pareja guardó el papel. Eran las mismas palabras que ella decía mientras dormía o que también le dijeron a aquellas mujeres cuando fueron a reclamar su pasaporte. Ella pidió rotación, se la dieron por desgaste y en la despedida una compañera pues le dijo: no lo cuentes aquí, cuéntalo por allá lejos, afuera. Otra le dio un frasquito con agua: rocíalo en las puertas. En casa las madrugadas se calmaron. Ya ella no se sentaba a las 3 de la mañana, la línea de barro pues no volvió. Lo más raro es que las señales siguen visitándonos de formas mínimas o de otras maneras. Una noche la puerta del cuarto se cerró suave, como si alguien cuidara no hacer ruido. Y otro día en el mercado, una mujer de color me tocó el hombro y me dijo en un español muy claro: cuando uno pasa, algo se queda. Salúdame a tu pareja. No tengo teoría, sé que hay escenas que nos cierran con una explicación técnica sin forzarla, pero al escribir esto intenté pues ordenarla para que me comprendieran mejor la historia. Y eso es todo, Howard. Muchas gracias y yo apoyo el misterio colombiano. Ahora agradecemos que, si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias.